Hola, hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Aquí estamos ya. Muchas gracias por los 5 minutitos. Es que tengo con el otro grupo y termino con ellos y luego ya. Ok. Bueno, tenemos hoy nuestro último tema. Ya estamos por terminar este segundo taller. Entonces, hoy es el último tema. Ya solo sería que me terminen de enviar todas sus tareas, los que me deben resúmenes, los que me deben resúmenes, que de pronto no pueden estar en la clase, pues que se pongan al día con los resúmenes, se pongan al día con todas sus tareas, y pues ya no tener el cierre de la clase, pero ya este es el último tema. Así es que van a echarle todas las ganas, luego van a descansar esta semana, son vacaciones, se relajan, se organizan para que entonces se pongan al día con la deuda que tengan de tareas o de resúmenes y que no se quede nadie. O sea, que pasemos al siguiente curso y entonces, sin ningún problema, poderlos mirar en el siguiente curso, porque luego después va a venir familiarización 3. Así es que póngale muchas ganas, envíenme todas las tareas que tienen pendientes, todos los resúmenes que tienen pendientes y nos veremos luego para el siguiente curso. Pero por lo pronto, pues vamos a entrarle a nuestro último tema de hoy. Y entonces, déjenme comparto pantalla. Muy bien. Ahí está. Hoy vamos a hablar de los adultos mayores. Ya recorrimos todas las etapas de desarrollo, estamos llegando ya a la última. Así es que hemos avanzado bastante bien. Y entonces tenemos hoy el tema del grupo de los adultos mayores. ¿Qué idea tenemos sobre la adultez, sobre la vejez, sobre la ancianidad? Si las describimos, ¿cómo podemos describirla? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo son los ancianos? Sí, hermano José Elías. Creo que los ancianos es la etapa más difícil en el desarrollo de la persona, ya que en esta etapa es cuando el físico va en declive, y en algunos momentos hasta mentalmente también. Llegan varias enfermedades como el Parkinson, donde se les van olvidando las cosas o se nos van olvidando, no sabemos. Y entonces es una etapa muy complicada. Pues considero yo que necesitamos planear bien nuestra vejez para no tener tantos problemas. Entonces conocer algunas estrategias de cómo planear nuestra vejez, nos caería muy bien. Sería Okay. todo, Marta. Gracias. ¿Alguien más que nos comparta? ¿Cómo es esta etapa? ¿Qué pensamos acerca de los adultos mayores? Sí, Ángel. Bueno, considero que en la vida es como una montaña que cuando vamos, o sea, cuando la persona o el ser humano llega a este mundo, nace escalando esa montaña, pero llega a un punto en el que empieza otra vez a bajar. Y eso es la vejez. Llegan a actuar bastante parecidos a los niños. Olvidan muy fácil las cosas, se enojan por cosas insignificantes, piensan que nadie lo quiere, ya no tienen fuerzas, ahora dependen de sus hijos. Es una etapa bastante complicada también porque a veces hay impotencia en el recordar que ellos fueron muy fuertes y ahora tienen que depender de otros. También eso los frustra en muchas ocasiones. Ok, muy bien. ¿Alguien más?
Sí, maestra. Buenas Oiga. tardes a todos. Dios les bendiga. Es un gusto Bendiciones. saludarles siempre. Pues sí, con las características que han comentado nuestros compañeros, igual y pienso que sí, pero también considero que es una etapa en la que nuestros adultos mayores pueden aportar mucho porque han adquirido experiencia. A través de los años de vida ellos tienen experiencias y pues si bien es cierto que atraviesan una etapa en la que hasta cierto punto ellos experimentan frustración por algunas situaciones en la vida, aunque algunos han llegado a la edad de adulto mayor con mayores ventajas porque no todos llegan igual a esa etapa. Hay gente que llega con un mayor cúmulo de experiencias que le aportan gratificación a su vida, que le hace sentir satisfecho por lo que ya lograron en los años que pudieron hacer algo por la familia, por su desarrollo personal. Sin embargo, pues lógicamente que hay una diversidad de experiencias y pues cada persona tiene la suya propia y pues cada quien experimenta diferentes etapas, pero sí considero que es una etapa en la que los jóvenes y aún nosotros los hijos podemos beneficiarnos mucho al escuchar atentamente lo que ellos han aprendido en la vida y que va a servirnos a nosotros como una herramienta para que nosotros también podamos tomarlo como algo que sirve para que nosotros podamos enfrentar ciertas situaciones que ellos ya vivieron y que nosotros todavía vamos a vivir. Que ahí le vamos llegando, pero todavía no. Gracias, hermana. Falta un poquito. Nos falta todavía, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, la verdad es que existen muchos estereotipos en relación a esta etapa de vida del ser humano. Y entonces es una etapa, pues sí, como algunos de ustedes mencionaron, difícil. Es una etapa de deterioro físico, no lo vamos a negar. Eso es muy real, es muy evidente. Sin embargo, a veces son más las ideas negativas, son más esas ideas erróneas que tenemos. Y entonces de pronto pensamos en la adultez mayor como la etapa en la que el ser humano está acabado, en la que ya no se puede hacer nada, en la que se está más enfermo que sano, en la que no se pueden lograr metas, en la que mayormente se vive en pobreza, en dependencia, se pierde seguridad, se pierde autoridad incluso. Entonces, pensar en llegar a ser un adulto mayor es así como que qué horror. Y luego se nos va la belleza física y entonces pues ya ni cómo ocultar las canitas y las arrugas y el encorvamiento y tantas otras cosas que de pronto se hacen presentes. Y entonces hay una tendencia así de que, ay, no queremos llegar ahí. Aunado a eso, y que también alguno de ustedes mencionó, las personas se vuelven frustradas, amargadas, poco tolerantes, algunos muy enojones, muy iracundos, no soportan muchas cosas y entonces siempre están de mal humor, están molestos, pesimistas. Y entonces tenemos una serie de estereotipos en relación a la ancianidad. Y entonces yo me di a la tarea de recolectar aquí algunas imágenes. Y entonces, ¿cuál es la imagen mental más clara que tenemos de la ancianidad? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Mayormente cuando pensamos en la ancianidad, ¿cuáles imágenes se le vienen más fácil a su mente? ¿Las de la derecha o las de la izquierda? Las de la de donde está el señor con el gorro negro. La de Gigi Ávila. Yo las de la izquierda, porque mi papá La de Gigi Ávila. hacía ejercicio todavía.
A los Ajá. 95 años mi padre hacía ejercicios. Ahí está, pero mayormente se nos vienen las otras imágenes, ¿no? De mal genio, cascarrabias, enfermos, abandonados, tristes, solos, pobres, algunos hasta de indigentes, en malas condiciones de salud, de higiene, mal olor. Entonces, mayormente pensamos, o esas son las imágenes. Muy poco se nos vienen imágenes, como decía la hermana, de una persona activa, que hace ejercicio, que se divierte, que toca instrumentos, que hace cosas nuevas, que está aprendiendo. No son las imágenes más comunes que vienen a nuestra mente en la ancianidad. Sin embargo, quiero mostrarles la siguiente diapositiva. Y entonces son unas ideas que me encontré por ahí donde se hace una comparación entre ancianidad y vejez. Y entonces dice, no es lo mismo la ancianidad y la vejez. Entonces, esas ideas negativas, esas ideas tan tristes, tan dolorosas, dice, mayormente tienen que ver con la vejez, no necesariamente con la ancianidad. Entonces, la vejez, ¿cuándo llegamos a la vejez? Bueno, cuando te la pasas dormido o solo quieres descansar. Ay, qué pereza, no me quiero levantar. Ay, no, ¿para qué ir aquí? ¿Para qué ir allá? Ay, no, mejor aquí me quedo más a gusto. Y entonces nos empezamos a aislar, nos volvemos irresponsables, buscamos trabajos más fáciles o que no nos cuesten mucho esfuerzo. Y entonces preferimos dormir y descansar. También dice, te haces viejo, te conviertes en viejo cuando te niegas a aprender y a enseñar. No, es que yo inscribirme en Atkinson en la licenciatura a estas alturas de mi vida. Entonces sí como que, no, yo ya no aprendo. No, ya mi cabeza, no, me cuesta aprender y memorizar. No, es que ya a estas alturas mi cerebro ya no tiene señal. Y entonces pensamos que ya no podemos aprender. Ay, no, si no lo hice en mi juventud, ahora menos. Si no lo hice cuando era niño, cuando era adolescente, a estas alturas ponerme a hacer, no, ya, lo que aprendí, lo que no lo aprendí. Entonces, ahí estamos hablando de un viejo, dice, cuando todos los días parecen ser el último día de tu vida. Así de que, ay, esta vida, puro afanar, ¿cuándo se va a acabar? Ay, mejor sería que me muriera ya. Ay, no, ya no quiero luchar con esto. Y entonces ya queremos que sea el último día de nuestra vida. Cuando solo tienes ayeres y nostalgias. Y entonces siempre andamos hablando, es que cuando yo era joven, es que en mi tiempo, es que antes. No, ahora no, pero antes. No, yo sí era bien activo, antes estaba joven, tenía fuerza, pero ya ahorita ya no, ya para qué. Entonces siempre estamos añorando, ay, cómo me gustaría volver a vivir, ay, volverme a reunir, volver a hacer aquello que hice y siempre mirando hacia atrás. Cuando te resignas y dejas de hacer planes. Entonces, planificar a estas alturas de mi vida, pues ya, ¿qué me queda? No, ya así como estoy bien. Ya para qué emprender algo nuevo, ya no tengo fuerzas. Y entonces, pues se dice que cuando empezamos a vivir estas características, cuando empezamos a tener este tipo de sentimientos, emociones y opiniones, entonces hemos llegado a la vejez. Si nos damos cuenta, no tiene nada que ver con la edad. Y entonces puede haber alguien de 40 años, de 50 años, de 60 años pensando así. Por otro lado, la ancianidad dice, cuando has vivido muchos años. Ah, bueno, aquí sí ya está entrando a los adultos mayores de 60 años para arriba. Llegaste a la ancianidad. Pero también dice, aunque tengas muchos años, te ejercitas. Eres capaz de hacer algún tipo de ejercicio, sales, caminas, por lo menos le das vuelta a la manzana, a la cuadra ahí de tu casa, vas y vienes de esquina a esquina.
sea, a lo mejor no como en las imágenes anteriores, ¿no? Volando y haciendo piruetas y andando en patines, pero te das tu caminada, tienes la fuerza, la energía para salir, para caminar. Cuando amas y te dejas amar, no dejas que te gane el mal genio, no dejas que te gane el mal humor, sino que eres capaz de amar y de recibir amor también. Cuando tu calendario tienes mañanas, cuando sigues hablando, pensando en el futuro. Ah, mañana voy a hacer esto. Ah, mañana voy a hacer esto otro. Ah, cuando llegue tal fecha, en mi cumpleaños quiero celebrarlo así. Ah, quiero. Entonces, no es que en automático, no es que te niegues en aceptar tu edad, pero mientras estás vivo tienes ese optimismo y haces planes. Cuando sigues aprendiendo y compartiendo, cuando tienes ese ánimo, a lo mejor ya no aprendes con la misma velocidad, pero estás dispuesto a aprender, estás dispuesto a compartir con otros lo que tú sabes, lo que tú conoces, las experiencias que has vivido. Cuando eres capaz de disfrutar la vida, independientemente de las condiciones en que te encuentres. A lo mejor ya no tienes la misma economía, las facilidades económicas, porque ya estás jubilado, porque la pensión es poca. A lo mejor no tienes la misma energía física, ya te duelen las rodillas, los tobillos, a lo mejor estás en una silla de ruedas. Sin embargo, en medio de esas condiciones, disfrutas la vida que tienes y entonces eres optimista. Y entonces aquí estamos hablando de la ancianidad, pero no necesariamente de una vejez. Entonces, esos estereotipos donde vemos a los adultos mayores pensando que ya no sirven, que ya no pueden aportar, que ya no tienen nada que dar, donde ya no tienen fuerza, no tienen habilidad, son incapaces de aprender. En realidad, esto no tiene que ser una característica de los adultos mayores. Y entonces tienen que ver más con cuestiones de actitud, tienen que ver con la manera en la que hemos vivido las etapas anteriores. ¿Con qué actitud hemos vivido las etapas anteriores? ¿Cómo hemos ido alcanzando las diferentes tareas que nos tocan en cada etapa? Y entonces, a partir de esto, ¿cómo afrontamos, cómo le hacemos frente a esta última etapa de la vida? Como les decía, no se trata de negar. ¿Hay un deterioro físico? Sí. O sea, siendo realistas, sí, hay un deterioro físico. Hay cansancio, hay agotamiento, hay lentitud. Las cosas ya no se hacen con la misma rapidez. Hay enfermedades. La visión se puede llegar a perder. Ya usamos lentes y cada vez más gruesos. Y entonces, Ángel ya se está asustando, dice. Ya nos cambiamos 1 o 2 dientes o toda traemos placa completa. Entonces, sí, las cosas cambian. Hay dolores, hay sufrimientos, hay recuerdos. Sí, la capacidad para memorizar, para aprender, ya no es tan ágil, ya no es tan rápida, nos toma más tiempo. Esto es verdad, sí sucede, es una realidad. Y entonces, también ese deterioro físico, pues también influye en cómo aprendemos. De pronto hay enfermedades que pueden llegar y que son pues muy amenazantes. Y entonces, mencionaba el hermano el mal de Parkinson, está el Alzheimer, y entonces, o cuántas otras enfermedades que de pronto atentan fuertemente con nuestra salud, con nuestra seguridad. Pero ¿qué actitud asumimos en medio de todo eso? Es verdad, es la última etapa de la vida. Nadie en los primeros años, un niño, un adolescente, un joven, no está pensando que puede morir el día de mañana, aunque también mueren personas jóvenes. Pero por lo regular, uno piensa, no, todavía tengo muchos años por delante.
Pero cuando llegamos a esta última etapa, los adultos mayores, sabemos que ya no hay otra etapa, sabemos que esta es la última. Y entonces, eso también es un reto. ¿Cómo vivimos ese reto todos los días? Entonces, el adulto de edad mediana dice, no, miramos para adelante, decimos, no, para la tercera edad, para el adulto mayor, todavía me falta. Pero el adulto mayor ya no puede decir más. Todas las etapas de alguna manera nos marcan un inicio y un término, pero el adulto mayor empieza a los 60, 65 y termina con la muerte. Entonces, todo esto representa un desafío, puede ser algo tenebroso, puede ser algo que cause ansiedad, desesperación. Y entonces esto puede llevarnos entonces también a aislarnos, puede llevarnos a ser muy susceptibles, muy vulnerables, aunado a las enfermedades que de pronto se puedan estar cargando. Problemas de memoria. El adulto mayor le sucede algo bien curioso. La memoria a corto plazo empieza a causar problemas. Y entonces no se acuerda dónde dejó los lentes, no se acuerda dónde dejó algo que traía en este momento, pero empiezan a contar sus historias y dan cada detalle de color de ropa, de calles, de anuncios, de lugares, de emociones. Y uno dice, bueno, no te acuerdas lo que comiste hace media hora, pero sí te acuerdas de lo que pasó hace 40, 50, 60, 70 años. Entonces, su memoria a largo plazo es muy buena. La de corto plazo es la que causa dificultad. Y entonces es parte de ese deterioro físico, pero también tiene que ver con aspectos emocionales. Entonces se dice también que para el adulto mayor recuerda muy bien los eventos pasados o su memoria a largo plazo es muy clara porque es una manera de quererse aferrar a la vida. La memoria de corto plazo, o sea, no me quiero acordar que ya soy un adulto mayor, no me quiero acordar de que ya estoy en la última etapa de mi vida. Y entonces esa también es una manera de proteger su mente, de proteger sus emociones. Entonces, estas situaciones son reales. Sin embargo, decíamos, la actitud que la persona tiene, cómo se siente con ella misma, cómo vivió. No debemos esperar llegar a ser adulto mayor para entonces cambiar nuestra perspectiva sobre lo que son los adultos mayores. Nuestra perspectiva sobre la adultez mayor tiene que cambiar antes. Si yo ahorita tengo una mentalidad negativa en relación a la adultez mayor, si yo ahorita menosprecio a los ancianos, menosprecio a los adultos mayores, si yo ahorita pienso de manera pesimista y negativa de los adultos mayores, cuando yo llegue ahí, ese va a ser mi pensamiento en relación a mi persona. O esa va a ser mi lucha y mi conflicto en cómo me miren los demás. Entonces, en las etapas anteriores, yo debo empezar a valorar la adultez mayor. Yo debo cuidarme a lo largo de mi vida. No voy a esperar a llegar a la adultez mayor para decir, ay, ahora aquí estoy todo diabético, todo enfermo, con estos achaques. Cuando es algo que en lo que pude cuidarme antes, pude prever muchas cosas. Entonces, la manera en la que yo estoy viviendo ahora determina cómo voy a vivir esa adultez mayor. Sí, hermano José Elías. Gracias, hermana Yolanda. Hermana, una de las cosas que a mí me preocupa en lo personal es cómo lo voy a vivir económicamente. Esa parte, no depender de los hijos, porque muchas veces los hijos tienen sus propias necesidades
y a veces muy poco ayudan a los padres. Entonces, más bien a veces los padres andamos ayudando a los hijos. De tal manera que yo me he propuesto en lo personal abrir una cuenta para la vejez, estar ahorrando y tenerlo ahí dispuesto para mis necesidades, para mí y para las de mi esposa. Aparte, yo soy maestro, entonces a nosotros nos jubilan, pero no necesariamente porque tengo una jubilación me voy a olvidar de lo demás, ¿no? Sino más bien es tener tu ahorro y tener esa parte que el dinero no lo es todo, pero como dicen por ahí sí ayuda. Y empezar desde esta edad para que cuando lleguemos a adultos mayores ya tengamos un efectivo de dónde echar mano. Y y que sea para nosotros, no para los hijos, para nosotros. Así es. A los hijos, pues ya los estamos preparando para la vida y enseñarles a trabajar, enseñarles su profesión y que ellos se abran paso. Gracias, maestra. Muy bien, hermano, gracias a usted. Sí, esa es una de las áreas de preocupación y que no hay que esperar a llegar a ese momento y que debe tomarse en cuenta desde antes, ¿verdad? Hacer algunas previsiones. Entonces, en el caso de los pastores ha sido muy lamentable. Las generaciones anteriores, una gran mayoría no hizo preparativos y fue muy doloroso mirar a pastores que no querían dejar la iglesia, ya no tenían la misma fuerza, ya realmente no estaban haciendo un trabajo, pero ¿cómo dejaban la iglesia si no tenían ninguna preparación? Era muy doloroso el cómo ellos se sentían rechazados. Luego los hijos también tampoco hicieron ninguna previsión, tampoco dieron apoyo y de pronto se culpa a la iglesia. Entonces es que la iglesia, ya que explotó a mi papá, nomás le dio una patada y lo echó fuera. Y pues sí, son situaciones que duelen, pero que la verdad es que nosotros mismos muchas veces no tenemos el cuidado de prepararnos para ese momento. Entonces, el poder hacer preparativos independientemente de aquello a lo que nos dediquemos. Pero sí fue muy evidente en las primeras generaciones de ministros porque no había mucha atención o no había ni siquiera un énfasis en esto. Se enfocaba en vivir al día y esto no se consideraba, pero pues la experiencia nos ha enseñado que esto también es parte importante y por eso en el curso pasado, en el último tema, hablábamos de la salud financiera, porque es algo de que podemos trabajar también. Entonces, poder prever en lo físico, en lo económico, en cada área de nuestra vida, poder prever para cuando llegue este momento, entonces poder afrontar esas demandas, esas necesidades que este momento presenta. Y entonces, cuando el hermano empezó a hablar, le cambié aquí a las tareas de desarrollo, porque lo que él menciona, pues está aquí también. Entonces, ¿cuáles son las tareas de desarrollo del adulto mayor? ¿Qué es lo que tiene que enfrentar? Y que gran parte de esto no es de que voy a esperar a llegar a esta etapa para entonces pensarlo. Entonces, realmente hay que empezar a pensarlo desde antes, sabiendo que estos son los compromisos a los que me voy a enfrentar. Que cuando llegue esta etapa de los 65 años en adelante, debo tener una respuesta a esto. Entonces, ajustes al decaimiento de salud y fuerza física. A veces algunos sí hacen previsión y se construyen una casa. Y yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, era muy joven, cómo me gustaban las casas de 2 pisos y las escaleras y qué bonito. Pero cuando ya cumplí 50 dije, creo que no es buena idea eso de casas de 2 pisos. Entonces, uno de pronto piensa en algunas situaciones. Si vas a hacer una casa,
pues también piensa cuánto tiempo vas a vivir en esa casa, si te va a agarrar ahí la adultez mayor, qué condiciones tiene esa casa. O si ya estás pensando en jubilarte, si ya estás pensando en la casa que vas a vivir tus últimos años, porque también luego hay padres que construyen la casa aquella enorme porque tienen tantos hijos y que los nietos y no sé qué tanto. Pero ya cuando llegan a esta etapa, la casa mayormente está vacía y la limpieza y el mantenimiento de esa casa no es tan sencillo. Y entonces, pues de pronto hay que decir, bueno, pues mientras tengo toda la familia, está toda esta casa, pero empezar a visualizar qué voy a hacer el día de mañana. Entonces, tengo un hermano que apenas tiene 45 años, pero él ya está platicando con la esposa y le está diciendo, nuestros hijos van a crecer, se van a casar, se van a ir de aquí y esta casa nos va a quedar grande, entonces pues hay que ver dónde podemos comprar un terrenito para cuando ya eso suceda, vender esta casa, tener algo pequeño, más íntimo y que podamos manejar ya solos. Entonces, con tiempo pensar en esas cosas, porque va a haber un decaimiento físico de las fuerzas, decíamos, no lo podemos negar. Entonces, pensar en esto, en las condiciones. Entonces, de pronto, algunas casas con unos bañitos pequeñitos, pero ya un anciano, pues a veces ya usa silla de ruedas o para meterse a bañar necesita una silla. Aún nosotros, si vamos a llevar a uno de nuestros padres ancianos a vivir con nosotros, pensar en todo esto, no solamente decir, sí, yo lo recibo, pero cuáles son las condiciones, porque el decaimiento físico se hace presente. Entonces, el adulto mayor tiene que resolver esto. ¿Qué ajustes va a hacer? Algún seguro médico también, porque las visitas médicas aquí ya son más frecuentes. Entonces, ya los problemas de salud son más constantes. Entonces, ¿cómo me preparo para enfrentar esto? Pero aún desde la previsión, lo que les decía, puedo empezar a cuidarme ahora, sin importar si tengo 20, 30, 40 o 50 años. ¿Qué puedo hacer para cuidarme y entonces alargar un poquito estas deficiencias que me van a llegar por el deterioro? Entonces, ¿cómo puedo empezar a trabajar? Ajustes al retiro e ingresos reducidos, lo que mencionaba el hermano. ¿Cómo le voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Sí? Me van a jubilar, me voy a retirar y luego a veces el retiro llega y la persona, aunque tiene la edad, todavía está fuerte, pero el impacto emocional del retiro puede ser muy, muy doloroso, puede ser muy difícil de afrontar. Entonces, prepararnos también emocionalmente para cuando pueda o tenga que llegar el retiro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hacer un proyecto de vida. Por eso les decía, los planes, no hay que tener 20 años para decir voy a hacer planes a futuro. Entonces, puedo tener 30, 40, 50, 60, 80, pero ¿qué puedo hacer el día de mañana? Sobre todo en aspectos como estos. Si me va a llegar el retiro, entonces, y todavía tengo fuerza, ¿qué voy a hacer? ¿En qué me voy a ocupar? ¿Qué actividades voy a realizar? Y entonces, tener esto en mente. Cuando los ingresos sean menos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a sostener? ¿Dónde voy a limitar? Y entonces es algo que se tiene que resolver. Ajustes ante la muerte de personas significativas. Y entonces aquí también, conforme uno va avanzando en edad, pues uno va a empezar a ver que cada vez mueren más personas más conocidas. Entonces yo cuando era niña yo decía, en mi familia nadie se muere. Pues sí, yo era niña, todos estaban más jóvenes a mi alrededor, pero pregúntenme ahora. Entonces, ¿cómo lidiar con la muerte de personas significativas? Puede llegar la viudez. Y entonces, ¿cómo enfrentar cuando se han vivido muchos años en pareja? Y entonces de pronto falta uno. ¿Cuál ha sido el ritmo de vida? A veces hay mujeres que han dependido totalmente del esposo. Y entonces yo pienso, por ejemplo, en mi mamá ni llaves de la casa trae, o tiene llaves y no sabe dónde están.
porque ella siempre anda con mi papá y mi papá es el que abre y cierra puertas. Mi mamá es tan común que deja el monedero, ella, porque anda con mi papá y mi papá es el que apaga siempre. Entonces, ella por allá, quién sabe dónde. Entonces, no está acostumbrada, dependido de él. Ella jamás ha hecho un pago de agua, de luz, ella no tiene idea de nada de eso. Hay mujeres así y de pronto llega la viudez y se están viviendo solas, si no hay un hijo, un familiar cercano o no tienen hijos. ¿Y cómo hacer frente a esto? O sea, se quedan, la primera vez que supe que tenía que parar predial, yo dije, ¿y eso qué es? Y entonces cuando uno no está acostumbrado porque alguien más se encarga de esas cosas, luego a los hombres les sucede. Hay hombres que están acostumbrados a que ni la toalla agarran para meterse al baño, porque la esposa les da la toalla, les da todo, no saben ni dónde está su ropa, no saben ni dónde se guarda y de pronto se quedan viudos y ahí están, que no saben qué hacer, ni a dónde ir, ni dónde encontrar una toalla, dónde encontrar unos calcetines, porque su estilo de vida estaban en pareja y no había necesidad de ello. Entonces, ¿cómo enfrento la viudez? ¿Cómo enfrento la muerte de mis amigos? Que de pronto los voy a ir perdiendo. Entonces, tuve un tío que fue de los primeros ministros de la Iglesia de Dios acá en México, que él anduvo con la hermana Atkinson y recorrió el país misionando. Y entonces empezaron a morir todos los ministros de la primera generación. Y pues a mí todavía me tocó conocerlo, ya era joven yo, él vivió muchos años. Y entonces cada que moría uno más, y mi papá iba a verlo, él siempre le decía, ay, mijito, otro que se me va y yo aquí sigo. Y moría otro, ay, mijito, otro que se me va y yo aquí sigo. Y yo creo que él fue el último en morir de toda esa primera generación de ministros en la iglesia. Y entonces, ¿cómo vas enfrentando así de que, ay, ¿cuándo me va a llegar a mí? Entonces, esto también atenta contra la estabilidad emocional y espiritual incluso de la persona, física. Y entonces lidiar con estas situaciones de muertes significativas. Peor aún, cuando el que muere es algún hijo. Entonces, el papá tiene 80 años, pero muere un hijo a los 50 años, a los 60 años, es algo que no esperaba o no espera ningún padre. Y entonces tener esta edad y luego tener que enterrar a un hijo, esto también genera mucho conflicto. Entonces son situaciones que el adulto mayor experimenta. O la muerte de sus padres también. Entonces son muertes así claves y que simbran la vida de toda persona y más cuando estás ya en esta edad. Establecer arreglos satisfactorios de vivienda, ¿no? ¿Dónde voy a vivir? Si ha tenido su casa o no la ha tenido, si ha rentado, va a poder seguir rentando, se va a ir a vivir con un hijo, todo lo que esto representa. No es fácil irse a vivir con un hijo. Cuando muere uno de los esposos, se queda uno solo, a veces ya no se puede afrontar las responsabilidades económicas o del cuidado personal. Entonces muere el esposo, se queda la esposa sola y a veces tiene que irse a vivir con algún hijo, con alguna hija, o muere la esposa, queda el esposo solo. ¿Cómo afrontar esto? Para un adulto mayor, si ha vivido de manera independiente, de pronto pensar, ya no puedo hacerme cargo de mí, me voy a ir a vivir con un hijo, no es fácil. Aunque sea su hijo, su hija, aunque el yerno y la nuera los quiera mucho y les tenga confianza, para ellos no es su casa. Es más, en mi caso yo vivo solita y podría ser muy fácil y a veces me he querido traer a mis papás y les digo, bueno, yo vivo sola, soy su hija, somos la familia, aquí toda la confianza. Y vienen y yo me voy a veces a trabajar a la oficina todo el día y los dejo aquí solos para que se sientan a gusto, ahí está. Y yo puedo pensar, pues si soy su hija, no hay nadie más, están en completa libertad, pero no son sus cosas. Me tiene que preguntar, ¿dónde están las cucharas? ¿Dónde tienes esto? Y parece algo tan simple,
pero para ellos es un recordatorio de que no es su casa. Y entonces a veces a mí me preocupa que vivan solos y que tengo que estar yendo y pendiente porque ya no deben estar solos, pero no los convenzo de venirse a vivir conmigo. Entonces, mientras ellos se tengan los dos y tengan fuerzas, hasta el último momento ellos van a querer estar en su casa, sus cosas, los elementos que son familiares para ellos y que ellos pueden manipular con toda confianza, ellos pueden, es su espacio. Y entonces esto de dónde van a vivir, cómo van a vivir, con quién van a vivir, es un tema realmente fuerte para ellos. Encontrar significado en la vida frente a la muerte. ¿Cómo puedo disfrutar de la vida cuando ya murió uno, ya murió otro y yo ya estoy en ese momento en el que cualquier rato sigo yo? Y entonces esto puede generar mucho estrés, esto puede generar mucha ansiedad. Y cómo ellos, cómo el adulto mayor puede encontrar ese significado a la vida, cómo ellos pueden seguir disfrutando de la vida y decir, la vida es hermosa y estoy vivo y todavía tengo vida y entonces voy a disfrutar esta vida que tengo. Entonces muchos de ellos nada más vemos nosotros de ya se amargó, está todo frustrado, ahí está en la cama, no se quiere levantar, pero ¿qué es lo que les duele emocionalmente hablando? ¿Qué es lo que les preocupa? El cuidado mutuo entre esposos, cuando todavía se tienen los dos, cómo se cuidan el uno al otro. Entonces es bien curioso, de pronto yo veo que mi mamá necesita más cuidados y mi papá está muy pendiente de ella. Pero ahora en este tiempo, cuando mi papá se contagia del virus, yo dije, ¿y ahora qué va a pasar si él es el que cuida de mi mamá? Mi mamá se dio una levantada y, caray. Entonces, a falta de uno, el otro agarra fuerzas. ¿Y cómo se van dando ese apoyo el uno al otro? De ahí la importancia de cuidar la relación de pareja. De ahí la importancia de trabajar en enriquecer la relación de pareja, no cuando lleguen a esa etapa, sino desde las etapas anteriores, porque al final van a estar ustedes dos solitos o va a estar la pareja y entonces el poder tener esa buena relación, el poder vivir en armonía, en paz, para entonces tener ese espacio cuando llegue el momento en el que solo se tiene el uno al otro. Mantener contacto con hijos y nietos. Es bien importante el apoyo de la familia, la cercanía, el afecto. Y luego algunos, sobre todo cuando van entrando a esta etapa, pues también tienen la responsabilidad de cuidar de parientes ajenos. Y entonces, de parientes ancianos, perdón. Y cómo cuidan de ellos. Entonces, lidiar con sus propios conflictos de adultez mayor y al mismo tiempo cuidar de los papás. Y entonces eso también es un conflicto fuerte cuando ellos mismos están experimentando estas etapas. Ahora, ¿cómo ministrarlos? ¿Cómo trabajar con ellos desde la iglesia? Y entonces dice aquí suposiciones guiadoras o principios que hacen más efectiva la tarea. ¿Cuáles son los principios que debemos cuidar en el trabajo con el adulto mayor? Número 1, los que proveen cuidado deben enfrentarse con su propio envejecimiento. Entonces, es lo que les decía, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Cuál es tu opinión en relación a la ancianidad? Eso lo vas a reflejar también en el cuidado que tienes de tus padres, en cómo pastoreas a los adultos mayores de tu iglesia. Si tu idea es, o sea, te enfrentas a ti mismo y sobre todo si ya estás en la edad mediana y ya estás de los 50 en adelante, entonces hay esa lucha de, ay, yo no quiero llegar a viejo para andar así, para andar asá, para lidiar con esto, ¿qué voy a hacer? Ya empiezas a experimentar esos conflictos a la hora de estar con los adultos mayores, de darles el cuidado, de ministrarles, pues los vas a ministrar con esos prejuicios.
No, pues es que el hermano ya no puede, no, es que ya no tiene fuerzas, no, pues ya mejor que ni venga a la iglesia, mejor que se quede en su casa, no, ya para qué lo invito si ya no aprende, se pone necio. Entonces, ¿cómo? Esas son situaciones que aparentemente las pienso del otro, pero en realidad me estoy proyectando yo, son mis propios miedos. Entonces, lo primero que debo hacer es revisar mis pensamientos acerca del adulto mayor, mis creencias, el valor, la importancia que yo les doy, porque cuando yo los reviso y mis pensamientos son positivos, son adecuados, voy a brindarles una ayuda realmente efectiva. Y yo voy a disfrutar también mi etapa y voy a entrar a esa etapa cuando me toque de una manera más saludable. Número 2, cuidar con es mejor que cuidar de. Normalmente decimos, es que yo cuido de mis papás, es que yo cuido de mi tío anciano que está enfermo, yo cuido de alguien. Cuando yo cuido de, estoy diciendo, tú eres incapaz. Tú ya no puedes. Yo tengo que hacerlo todo, dependes de mí. Sin embargo, cuando yo cuido con, te sigo valorando. A lo mejor tu salud no es la ideal, pero tú aportas algo también a tu bienestar. La medicina, te aseo, etcétera, pero emocionalmente tú le aportas entusiasmo, le aportas optimismo, le aportas buena actitud. Entonces, cuidamos de tu vida tú y yo. Es un cuidado compartido. Sí, tienes dificultades para venir a la iglesia y yo te transporto, yo te traigo y te llevo porque tú no puedes moverte, pero ¿tú qué haces? Desde tu casa cultivas tu vida espiritual. Tú oras por mí también y hay un cuidado mutuo. Y entonces yo colaboro en lo que tú no puedes, pero hay algo que tú sí puedes hacer por ti mismo y también por mí. ¿Y cómo se da ese apoyo mutuo? Número 3, los cuidados o el cuidado a los ancianos deben volver a toda la familia. No es bueno que una sola persona se haga cargo del cuidado. Y entonces, si el anciano tiene hijos, tiene familia, pues es importante buscar que todos se involucren. A lo mejor no todos pueden estar ahí al pie de su cama cuando esté enfermo. Entonces, a lo mejor alguno es el que se encarga de la presencia y el otro colabora en lo económico y el otro colabora, no sé, consiguiendo algunos materiales, el otro colabora con llamadas telefónicas y dando ánimos. Y entonces, ¿cómo podemos colaborar y contribuir? Pero lo mismo en la familia de la fe. Cuando hay ancianos que no tienen hijos, que no hay descendencia, no hay quien se encargue de ellos o están en otras ciudades, como iglesia, ¿cómo podemos contribuir también como una familia en la fe y poder entonces estar ahí para el anciano con compañía, con afecto, con cuidados, con atenciones? Número 4, cuidar incluye movilizar los recursos disponibles. Es cansado que una sola persona pueda resolver todo. Entonces, procurar un trabajo en equipo. Si se va a tener un departamento para trabajar en la iglesia con este grupo de adultos mayores o de la edad de oro, como se le conoce, es muy pesado decir, pues el hermano fulanito es el encargado. Se necesita un equipo. Entonces, pensar siempre en equipos de trabajo para poder ayudar y poder ministrar las necesidades de este grupo tan especial y tan importante en la iglesia. En la práctica del cuidado pastoral, ¿cómo la llevamos a cabo? Hay 3 aspectos. El número 1, habilitación y reto. Entonces, ¿cómo podemos ministrar? ¿Cómo podemos cuidar de ellos? ¿Qué puede hacer la iglesia?
habilitación y reto. Y esto tiene que ver con los ancianos jóvenes, con los que van entrando a esta etapa. Entonces, los que tienen 60, 65, 70, 75 años, aquellos que todavía están fuertes, aquellos que se valen por sí mismos, aquellos que a lo mejor tienen todavía un ingreso, y estimularlos, apoyarlos, retarlos, desafiarlos, darles oportunidades, hacerles ver que su vida no está terminada, que saber que ellos todavía pueden aportar y mucho a la iglesia, a las nuevas generaciones, que ellos se sientan útiles, que se sientan parte, que no se sientan desechados. Entonces, el hecho de que no tengan la misma fuerza física no quiere decir que ya no pueden hacer algo en la iglesia y poder involucrarlos. Entonces, aquellos adultos mayores que todavía se valen por sí mismos, van, vienen, están lúcidos, pueden hacer muchas cosas, no empezar a decirlo de alguna manera, no enviar mensajes indirectos de misión en la tierra. Entonces, no, y que ellos puedan saberse y sentirse parte de la iglesia. Lo mismo sucede en la familia, que nuestros padres ya estén mayores, no quiere decir que los vamos a tratar como inútiles. A veces les empezamos a quitar de que, ay, ya no hagas tanto trabajo en la casa, ay, ya, deja de trabajar, ya estás jubilado, no necesitas. Es que a veces no se trata de la economía. Lo que ellos quieren es sentirse útiles. Y entonces, si nosotros insistimos en decir, no hagas las cosas, yo las voy a hacer por ti, para ellos, el mensaje emocional no es, te estoy cuidando. El mensaje emocional es, tú ya estorbas, tú ya no puedes. Entonces, hay que dejarlo. Si la mamá quiere lavar la ropa, lavar los trastes, pues vamos a dejarla que haga en su medida, que sepa que le podemos ayudar, que estamos ahí, que no le vamos a cargar, porque tampoco es de dejarles todo, pero que hagan en la medida de sus posibilidades. En lugar de decirlo, no, yo lo voy a hacer, no te preocupes, vamos a hacerlo juntos. Lo mismo en la iglesia. En lugar de quitarlos de los liderazgos y decir, no, pues hermanito, ya va a entrar otro líder que tenga más fuerza y usted váyase a sentar. No, mire, va a estar este equipo, usted va a ser de apoyo, lo vamos a nombrar en este grupo de liderazgo donde usted puede empujar con su experiencia, con su vida espiritual, con su estímulo. Y entonces impulsarlos a continuar. Número 2, defensa y apoyo. El cuidado de ancianos con necesidad. Cuando están enfermos, cuando no tienen familia, cuando no hay una economía. Y entonces, ¿cómo la iglesia puede contribuir en esto? ¿Cómo la iglesia puede apoyar? Hubo una pastora que ella quedó viuda, perdió a su hija, su única hija, y ella siguió ministrando por mucho tiempo. Al final se quedó en una iglesia, nombraron un nuevo pastor, pero el nuevo pastor siempre reconoció su labor. Y entonces como iglesia los desafió de tal manera que la iglesia le rentó un cuarto y las hermanas tenían equipos donde la apoyaban, la acompañaban, le limpiaban la casa, oraban con ella. Y ella ya, de hecho, murió arriba de 100 años y ella ya grande seguía siendo la líder del grupo Amor de su iglesia. Entonces ya ella no podía ir al templo, entonces las hermanas iban a su casa. Y entonces la iglesia la apoyó en sus necesidades. Sin embargo, ella siguió aportando en ese ministerio donde ella todavía y seguía enseñando y seguía ministrando a otros grupos. Y entonces, ¿cómo la iglesia puede contribuir a aquellos ancianos que están solos y que tengan necesidad? Número 3, respeto y cercanía. Todas las personas de este grupo, aunque los veamos hostiles, amargados, enojados, aislados, aunque aparentemente no quieran, todos necesitan afecto, necesitan reconocimiento y necesitan también saber que son perdonados en los errores que hayan cometido.
Y esto es importante como iglesia. A veces decimos, ay, no, es que este hermanito siempre dio problemas. Pero poderle mostrar afecto, decir, hermano, pues en este último momento, lo perdonamos los errores que haya cometido y amarlo y demostrarle el perdón más que con decirle le perdono, a través del amor, a través del afecto, a través del reconocimiento, de la valoración. A nuestros padres, a lo mejor hicieron cosas que nos dañaron, que nos lastimaron, pero al final de cuentas, ellos no podían dar lo que no tenían. Si nos dañaron, si nos lastimaron, es porque había daño en su corazón. No podían darnos amor cuando ellos mismos no se sintieron amados. Y a veces guardamos resentimientos. No, pero es que mi papá fue muy malo. Sí, lo que va a pasar es que luego eso mismo lo voy a llevar yo a mis hijos o a otras generaciones. Pero cuando yo perdono, cuando yo doy ese perdón genuino y entonces doy mi afecto, doy mi amor y les digo, bueno, nadie es perfecto, yo también estoy cometiendo errores con mis hijos, no voluntarios, pero estoy cometiendo errores y yo también voy a querer que me perdonen. Y entonces mostrar amor, mostrar misericordia y dar ese perdón y que entonces ellos puedan sentir esa cercanía, ese afecto, ese reconocimiento. Estamos viviendo un tiempo donde muchos de estos adultos mayores están solos en casa por el cuidado de su salud, pero emocionalmente a ellos les está haciendo mucho daño. En la actividad para este tema yo les he pedido que hagan algo para reconocer o dignificar. Si no eres pastor, a lo mejor algún anciano, a lo mejor tu abuelito, tus abuelitos, algún hermano de la iglesia que está solo. Si eres pastor, a lo mejor puedes hacer algo más para los ancianos en general de tu iglesia. Está bien, no podemos ir a visitarlos por las condiciones actuales, pero como se usa ahora, de pronto ir y pasar por su casa pitándole y diciéndole adiós y con mensajes de afecto, llamarlos por teléfono, escribir unas tarjetas y mandárselas, mandarle unas flores, una sola flor, una plantita, algunos detalles que puedan reconocerlos, que puedan hacerlos sentir amados, aceptados, reconocidos. Y esa es la labor que tienen y pues reportar la actividad que hicieron y los resultados que hayan visto en este reconocimiento a los adultos mayores. Muchas gracias por su atención. Me pasé 3 minutos. Entonces les cobré los 5 que les pedí al principio, ¿verdad? Qué bárbaro yo, qué maldosa. Entonces, pues ahí nos vamos a ver una vez más para el cierre de la clase. Por lo pronto es todo. Pásenla bien, disfruten sus vacaciones. Y pues ahora no nos vamos a ver en 15 días porque es Semana Santa. La siguiente va a ser para que terminen su tarea y hasta la otra nos veremos. Entonces, pásenla bien, yo les bendiga. ¿Cuándo cierra, hermana Loida? ¿Cuándo cierra el curso? No recuerdo así la fecha, pero mira, la sesión de cierre, ahorita te doy la fecha. Las siguientes son vacaciones. La primera semana de abril es donde tendríamos, es la tarea, y creo que es alrededor del 10 de abril. Debe ser nuestra última clase, yo creo el 8 y el 10 de abril cerramos más o menos. Si no me equivoco, así están. Ok, entonces antes del 10 hay que subir todo, ¿verdad? Sí, antes, de hecho, para el 8 de abril ya todas las deudas que tengan saldadas para el 8 de abril. Si hay si me estoy equivocando con la fecha, ahí les mando un mensajito. Pero según yo no. ¿Ok? Y Gracias, pues cualquier duda que tengan, ya saben, ahí estamos en el chat, mi número ya lo tienen. Pues ahí me mandan mensajito y ahí les contestamos. ¿Sí? Dios les bendiga, que la pasen bonito. Ojalá puedan estar en el servicio a la tarde, ya en un ratito más, en 1 hora. Tenemos el servicio en la semana de consagración, las conferencias mañana. Entonces, si pueden estar por ahí, nos vemos. Dios les bendiga. Gracias, Dios le bendiga.
Bye. Dios les bendiga a todos. Bye.